Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quiero hablar ahora sobre la razón y la fe y cómo deben estar relacionadas y cómo debe ser el uso correcto, porque también vamos a ver cómo se puede usar mal la fe y cómo se puede usar mal la razón, si podríamos decir usar mal, porque si la usas mal no la estás usando realmente. Bueno, eso quiero llegar también a explicar eso. En primer lugar, quiero entonces hablar sobre cómo se puede usar mal, es decir, no usar la razón o la fe. Eh, Vamos a poner acá la razón y acá con otro color vamos a poner la fe. Bien, estamos viendo en la clase anterior que hay un enfoque más soberano donde Dios transmite el conocimiento espiritual al creyente por medio de la palabra de Dios, y a nuestra razón humana entender eso. Dios usa su poder por medio del Espíritu para que se vuelva un conocimiento eficaz. Entonces hay un enfoque más soberano, que Dios es el que nos transmite el conocimiento espiritual usando nuestra razón. Y eso provoca fe en nosotros. Romanos 10, dije la clase pasada. Entonces ese es un enfoque más sobrenatural. Después dije un enfoque más desde nosotros hacia Dios, que también está unido con lo anterior, pero es un enfoque más desde nosotros a Dios. Es que nosotros tenemos fe y al escuchar o leer la palabra de Dios usando nuestra razón humana, nosotros al tener fe en eso que aprendimos por la razón, vamos a convertir esa razón humana en una razón espiritual. Vamos a convertir todo ese funcionamiento que usó nuestra razón, todo ese mecanismo que usó la razón, lo vamos a convertir en algo espiritual, a la manera que el conocimiento resultante de ese desarrollo de la razón termina en un conocimiento espiritual. Entonces la fe nuestra se apropia de lo que nuestra razón natural dedujo de las escrituras, y se apropia de eso y convierte esa razón, ese conocimiento natural, en un conocimiento espiritual. Ya hablé de eso en la clase pasada. Entonces vamos a poner así la razón acá y la fe acá. Yo quiero, antes que nada, decir que sí o sí se necesitan, como ya vimos en esos dos enfoques, más soberano y más desde nosotros hacia Dios, la otra, sí o sí se usa la razón y la fe. Por eso lo pongo acá. Y sí o sí, Dios está en todo. Y quiero también añadir que Dios está en todo, sí o sí, solo por la obra redentora. Por eso Pablo decía: no quiero saber nada más que Cristo y a este crucificado. La obra de Cristo está también ahí en eso, influye en eso. Es central. Pablo lo dijo, central. Todas las escrituras lo dicen. La cruz de Cristo. Eso nos va a, la cruz de Cristo está involucrado en la acción. Ahora veremos cómo. Muy bien. Por un lado, entonces, hay gente que usa mal la razón. En la historia se llamó el racionalismo. Hubo una época en la historia donde algunos enfatizaron mucho el conocer, el intelectualismo, el amar la sabiduría, en realidad el amarse a sí mismo, lo que uno puede conseguir al razonar y encontrar leyes, y al armar todo ese procedimiento, al enfatizar el ego de yo puedo conocer, y dejar al lado
a Dios y su involucramiento en nosotros, se enfatizó mucho la capacidad humana de entender las cosas y por lo tanto lograr hacer cosas buenas, meritorias y cosas que sorprendan a los otros. Y eso también entró dentro de la iglesia en la historia, de tal manera que algunos se volvieron un poco solamente intelectuales y no tanto cristocéntricos. Y ya antes ya había esos rasgos, en todos los humanos ya había ese rasgo de dejar de lado al hombre, a Dios y levantar al hombre sobre las demás cosas y conocimientos, etc. Ya desde Caín, él quiso hacer sus propios frutos y dejó de lado lo que Dios mandó. Y bueno, también un poco más destacado en la época, en la historia, fueron los escolacistas, que era la época de, por ejemplo, Tomás de Aquino, todos esos que usaron los procedimientos lógicos que Aristóteles formuló, la causa formal, yo que sé, otras cosas más, procedimientos para entender las cosas, y usaron todo eso para entender las cosas y dejaron al lado un poco a Dios. Tanto es así, por ejemplo, Tomás de Aquino pensaba que el hombre cuando cayó con Adán, cayó su capacidad de obrar justamente, su capacidad bueno, la voluntad, cayó, esa voluntad no es perfecta, pero dice que la razón no cayó, es decir, la razón sigue. Vieron, ahí ya vemos ahí un enfoque humanocéntrico, antropocéntrico. Y entonces, tanto es así que Tomás de Aquino pensó que el humano puede conocer a Dios perfectamente solo por el uso de la razón. Puede conocer que existe Dios y saber que está ahí, todo solamente por el uso de la razón. Pero ahí ya sabemos que es errado, porque el hombre no puede conocer a Dios, no puede ni buscar a Dios realmente. Solamente cuando es convertido puede conocer personalmente a Dios, verdaderamente, aunque no completamente, porque conocer a Dios, a Jesús, es la vida eterna. Así que vamos a estar por siempre conociendo más. Pero podemos ahora conocerlo verdaderamente. Y lo que Tomás de Aquino hizo es valorar mucho la razón. Como Lutero luego dijo, esa cochina razón. ¿Por qué dijo esa cochina razón? Porque Lutero sabía que hay muchos que se tiraron por el amor a la sabiduría, por el amor a la razón, pero dejando a Dios de un lado. Y quieran o no, eso también afectó a la iglesia. Y más actual, también la corriente liberalista también se volvió así. Tanto es así que ya empezaron a criticar a la Biblia y con ojos críticos pensar a ver si este libro fue escrito por este autor o no realmente, si Pablo escribió este libro, si este libro existe o no, será que Dios existe. Empezaron a dudar cualquier cosa y entró eso, el liberalismo. Salió creo que de Alemania, yo que sé, de ahí, y entró y se influenció por Estados Unidos, por todo lado. El liberalismo. Y esto es todo el racionalismo. Usaron mal la razón. Si podemos hacer así. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo usaron mal la razón y luego agrego si es que la usaron? No la usaron, digo. ¿Por qué digo eso? Porque ahora yo me quiero enfocar en la razón renovada. Cuando muchos pasajes Pablo habla sobre la razón, sobre el entender, habla de un entender espiritual. Así que, ya de antemano, aquel que usa mal la razón, yo ya digo que no usa la razón bíblica, no usa la razón. Por eso Pablo dijo que cuando nosotros estábamos sin Cristo, teníamos el entendimiento entenebrecido, no entendimos. Pero luego dijo, mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo. Ustedes fueron enseñados por Él.
enseñados de forma espiritual, está hablando ahí el contexto. Cuando Pablo, y de luego dijo, renueven el conocimiento de la mente, renueven su mente. Por la renovación de la mente de ustedes van a caminar más espiritualmente. Ahí Pablo usa la razón, y yo ya digo, hay mucha gente que sobreenfatiza la razón. ¿Por qué? Porque no está usando esa razón que sobreenfatiza. Y por eso yo también digo que está bien usar la razón humana al máximo. ¿Qué? Ahora me decís. Vos me dijiste hace poco que muchos quisieron amar a la razón y eso y eso y eso, y por eso se desviaron de Dios. Porque enfatizaron la razón, como Tomás de Aquino. Porque ahora me decís que está bien usar la razón al máximo. La razón humana al máximo. ¿Por qué? Y yo te digo, porque sí, porque es una habilidad que Dios te dio. Y usar la razón al máximo, pero acompañada por la razón renovada. Porque Dios nos dio dones, nos dio capacidades para usarla a la perfección. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí dice un pasaje. Pablo siempre le decía a Timoteo que ocupate en la lectura, en la exhortación, usa al máximo la razón, pero nunca dejando la razón renovada. Porque hay personas que tienen la razón humana, hay creyentes que usan mal la razón, por eso tienen una razón humana grande, conocen mucho las escrituras, todo, la filosofía, la ciencia, la hermenéutica, hasta los teólogos liberales son así, pero la razón renovada es chiquitita, la razón renovada. Capaz que algunos son creyentes y tienen razón renovada, pero como enfatizan mucho lo otro, no es tan eficaz su razonamiento, y algunos se vuelven un poco fríos, legalistas, quieren conocer mucho, obedecer todo lo que encuentran y conocen en la ley, como los fariseos, pero su razón renovada chiquitita es comparado a lo que realmente debería ser. Por eso sí, nosotros tenemos que usar la razón al máximo, pero acompañada siempre la razón renovada, espiritual. Y por el otro lado, hay gente, y bueno, ya les voy a decir cómo usar correctamente la razón renovada. Y tiene que estar involucrado con la cruz de Cristo y con la fe. Pero por otro lado hay gente que también sobreenfatiza la fe, es decir, no usa la fe como yo le estamos con el mismo procedimiento. Y ya empiezan a ser no racionalistas, aunque cuando actúan mal actúan de la misma manera todos. Los que actúan mal actúan de la misma manera, el yo sobreenfatizado. Por el otro lado también hay gente que usa mal la fe, no la usa. Y no solamente hubo en la historia una época donde se llamó el racionalismo a lo malo que yo les dije, sino que también hubo una época y hay también y hubo por toda la historia gente que también se la llama misticista o que promueven el fideísmo. Ahora que le digo, fideísmo es un movimiento que enfatiza la fe pero mala. Fideísmo, la fe es el movimiento, que son misticistas. ¿Qué significa eso? Que dicen que uno puede conocer a Dios sin ningún medio, por ejemplo, de la razón o al estudiar la escritura o algo, sin un medio, solamente recibir directamente de Dios por creer. Y dejan los hechos de Dios a un lado, dejan el evangelio que está en la Biblia, dejan todo. Y paz y amor. Y andan así. Y eso generalmente también se lo llama antinomianistas, que son anti-Biblia, anti-ley, quiero hacer lo que quiero también. Pero también hay creyentes, y hubo creyentes, que también se desviaron y enfatizaron una fe así misticista,
y a la vez tienen también ellos una fe verdadera y hacen cosas justas y eso. Pero al irse por el otro extremo, enfatizan lo otro, entonces actúan mal también. Tienen una fe chica. Hay que tener cuidado, tanto en este como en este también hay personas que son incrédulas y solo usan la razón, y hay otras personas que son incrédulas y usan la fe a ciegas, el fideísmo, o por ejemplo el salto a ciegos, que promueve el existencialismo, que promueven hacer lo que más les causa emociones a uno, el existencialismo. Quieren encontrar una razón de ser a ciegas, haciendo lo que más les gusta, una razón de ser, eh, saltando y creyendo que la experiencia le va a dar esa razón de ser y sentido en la vida. Por ejemplo, hay otros que encuentran la razón de vivir creyendo por la fe a ciegas en que solamente van a encontrar eso si se suicidan. Cualquier cosa de cree la gente. Bueno, está. Hay gente, por lo tanto, incrédula, pero puede haber también creyentes que en momentos, por ejemplo, en la historia, tal vez Tomás de Aquino era creyente, quién sabe. Agustín, por ejemplo, también, aunque él se ubicó bastante en esto, él tenía bien correcto la razón, pero tal vez hubieron otros, Justino Mártir, que estaba influenciada por la filosofía de su época. Justino Mártir, aunque fue un tremendo mártir, por Dios. Pero al estar influenciado por su época, por la filosofía, tal vez cometió algunos errores. Orígenes también cometió otros errores también con respecto a esto, ahora no me acuerdo mucho. Bueno, eran creyentes, pero a veces se dejaron llevar un poco por la razón, pero tenían la razón renovada. Bueno, a lo que quiero llegar es que un creyente puede andar a veces no es perfecto, a veces puede usar mucho la razón y no porque anda en la carne, ¿no? Y después usa bien la razón y anda así, como algunos de la época antes. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento para andar correctamente y corregir a otro y corregirnos a nosotros. Pero hay personas que ya andan demasiado en la razón humana y por eso hay que aclarar que no hay que andar así, y porque es de la manera que ellos viven y no se corrigen y no son conscientes, entonces hay que decirles. Bueno, lo que iba a decir es también lo que ya le dije, pero quería aclarar, es que lo que usan mal la razón, y lo que, bueno, no la usan, lo que usan mal la fe, son las mismas clases de personas, digamos. No es que una sea mejor que otra, las dos hacen mal. Y al final los dos promueven el yo realmente. Yo puedo, la carne, y no a Dios, a lo que Él hace en nosotros por la obra suficiente de Cristo. Dejan a un lado a Cristo y promueven el yo, y son lo mismo realmente, aunque se pongan en dos extremos. Un ejemplo clásico de esto es en la historia como Barth, que es un teólogo, que Barth se opuso al racionalismo de otro, no me acuerdo, o algo así, de Heidelberg o algo así, ahí capaz que tengo anotado por ahí. Y Barth se opuso a eso, o tenía otro nombre, pero al oponerse se fue al otro extremo. No sé si Barth era... sí, creo que Barth era un poquito misticista. Y el racionalismo de este Heidelberg o algo así
ya decía que la Biblia no es, bueno, ya daba a criticar la Biblia, ya usaba la razón en vez de las escrituras. Entonces Barth, al contrariarle al otro, contrarió bien, pero luego este se fue al otro extremo. Pero los dos al final de cuentas están errados. Bueno, y yo digo una ilustración con respecto a esto. Tienen la misma cara, solamente con distintas máscaras. Uno tiene la máscara de racionalismo y el otro tiene la máscara del fideísmo, del misticismo, pero son lo mismo. La misma persona, con distintas máscaras. Por ejemplo, a veces yo me confundo al ver el Guasón, me confundo con el Duende Verde. El Guasón sabemos que es el malo, siempre le contradice bueno, no solo le contradice, sino que le quiere matar al Batman, el Guasón. Por el otro lado, el Duende Verde le quiere matar a Spider-Man, al Hombre Araña. Y a veces me confundo, porque los dos se ríen. Pero realmente los dos son unos villanos, solo que tienen distintas máscaras y son un poco iguales, ¿viste? Pero era una ilustración para decir. Pero nosotros tenemos que usar bien la razón y la fe. La razón renovada es el resultado de usar bien la razón humana. Y la fe verdadera es el resultado de usar bien la fe. Y ahora, ¿cómo usar la razón renovada bien? ¿Y cómo usar la fe bien? Bueno, por algo Cristo es el centro de las Escrituras. Y es lo que nos guía. Cristo. Nosotros tenemos que tener una guía. Porque por nosotros mismos no vamos a hacer nada bien. Separados de Él, nada podemos hacer. Nuestra razón, como yo les dije, nuestra razón no es perfecta como creía Tomás de Aquino. Nuestra razón es débil. No puedes hasta ni tener certeza solamente por ver algunos hechos, por ejemplo, de si el hombre viajó o no a la luna. Es limitada nuestra razón. Tiene que haber un asentimiento allí, tiene que haber un convencimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que no cree. Cree más, se tira más al lado de los datos y argumentos de otro y no de los que sí creen que viajaron a la luna. Nuestra razón no es perfecta. Nosotros mismos sabemos. No somos perfectos. Hay gente tal vez que tenga un conocimiento, tenga una razón más desarrollada, tenga más capacidad en el uso de su cerebro. Por eso algunos son matemáticos, científicos, bueno, pero otros no. Pero aún así esos matemáticos, científicos, genios, supergenios, que se tildan acá, para Dios esos son un granito, no piensan nada. Inclusive el diablo piensa mucho más que ellos. El diablo es mucho más inteligente, el ser angelical. Y encima tiene muchos años ya, habrá desarrollado muchas técnicas. ¿A qué voy con esto? Que si vos querés que tu razón humana sea la guía para vos inclusive entender las escrituras y volverla algo espiritual en tu vida, estás equivocado. Porque por sí solo, por tu solo desempeño de tu razón lógica, no vas a ganar a las huestes malignas, a tu carne pecaminosa que va a usar tu razón, pero te va a fluir al mal, te va a querer hacer inclinarte por otras razones, inclusive te va a querer usar tu razón crítica, como los liberales, para hacerte dudar de las escrituras. Eso es lo que pasó con esos genios liberales de Alemania, que te saben todo. Pero el diablo, la carne de ellos, usó mal esa razón. Así también puede pasar con cada cristiano que está en la iglesia. Si solo se aferra a su razón, no va a volver a esa razón, ese conocimiento que sacó por medio de su razón al entender la escritura, algo espiritual no lo va a volver a espiritual. Tiene que haber un guía que guíe ese barco de nuestra razón por un mar correcto del conocimiento de las escrituras, que va a influenciar en nuestra vida. Tiene que haber
ese guía, que es Dios, por medio del Espíritu y por medio de su palabra, por lo que Él hizo en la cruz, lo que determine en nosotros y que nos guíe a la razón nuestra, pero todo va a pasar así y va a ser eficaz ese cambio de razón humana a razón espiritual solamente por la fe en eso, en Dios, en que Él obra por nosotros por el Espíritu, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz para darnos vida nueva, para saber que ahora andamos con la vida de Cristo resucitado, para saber que ahora Cristo habita en nuestros corazones, para saber que ahora tenemos un nuevo hombre que es transformado cada vez más para andar mejor y para entender mejor las Escrituras. La fe tiene que estar allí. Entonces, usamos bien la razón humana, nuestra razón humana va a ser guiada bien y no desviada por 1000 obstáculos que pueden desviarla, solamente cuando creemos lo que dice Dios en el Evangelio. Tanto es así que San Agustín corrigió el pensamiento errado de su época, creo que eran los maniqueístas que pensaban cualquier cosa. San Agustín dijo: creo para entender. La fe es necesaria en lo que Cristo hizo, en su palabra, para entender renovadamente, para que tu razón sea una razón espiritual. Creo para entender. Claro, ahora viene la otra parte. Para creer en algo tenés que saber eso que vas a creer. Por eso tenemos que saber el hecho, saber lo que dicen las Escrituras, saber que nosotros podemos vencer al pecado, vencer a los enemigos espirituales, vencer a nuestro pecado que nos quiere guiar al mal, solamente por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y después Él resucitó, no está más ahí en la cruz, porque los católicos lo dejan todavía ahí en la cruz. Resucitó y vive en nuestros corazones y tenemos que saber. Por eso también San Agustín luego como que corrigió y dijo: tengo que también primero entender, luego tener fe para entender, para comprender. También él dijo así. Ahora, ¿cómo se explica eso? Yo le estuve diciendo que está a un lado una esfera más sobrenatural, que Dios usa el entendimiento, nuestra razón para comunicar el Evangelio, y ahí soberanamente produce en nosotros fe al entender ese conocimiento espiritual, para nosotros seguir teniendo fe y conocer espiritualmente. Y entonces ahí vamos a tener un conocimiento espiritual inicial que ya por la fe va a generar fe, ese conocimiento inicial. Y de ahí de la fe vamos a seguir creyendo este conocimiento inicial y también vamos a seguir creciendo en la fe por nuestra razón. Querer seguir conociendo más la Biblia. Y cuando conocemos más lo que es Cristo por nosotros, vamos a aumentar la fe más grande para querer apropiarnos más y de lo que más dice la Biblia. Y ese conocimiento se va a hacer más grande y por lo tanto la fe se va a volver más. Y va a ser un ciclo así hasta que estemos con Cristo. Y ahí vamos a ser perfectos y aún así vamos a seguir conociendo más. Pero vieron que Dios usa las dos cosas, la fe y la razón renovada. Y también usa nuestro desempeño para usar la razón nuestra correctamente. Y ahora les quiero explicar. Pero para usar esa razón humana nuestra al máximo, ese desempeño al máximo, tenemos que tener un acto
Tenemos que tener actos santos que nos lleven a querer conocer más. ¿Y qué es lo que nos lleva a querer conocer más, a usar más nuestra razón, el motivar? La cruz de Cristo. Siempre es eso. Este es el conocimiento inicial que Dios engendró en nosotros. A Cristo. El Evangelio. Es imposible que alguien quiera conocer, usar su razón humana para tener conocimiento espiritual, si su motivante no es Cristo, si su motivante no es el amor por las cosas de Dios, si su motivante no es la gracia, si no es Cristo y este crucificado, si su motivante no es eso, va a tener temor en todo y no va a querer usar correctamente la razón para entender la escritura. Va a querer estudiar otras cosas, la filosofía, yo qué sé, otras cosas, otros datos de la Biblia, capaz que hasta el mismo Evangelio, pero por amor al conocimiento y la razón o por obligación, pero no de corazón, no por la fe que obra por el amor. Por eso, sí, hay, como dijo San Agustín, hay que entender, luego para creer, tener fe, y luego para comprender, algo así. Pero aún este entender, cuando queremos conocer más la Escritura, debe estar motivado por una fe, por un creer en la cruz de Cristo, el amor de Cristo, para luego querer seguir entendiendo, para luego querer aumentar la fe y usar la fe más en el conocimiento. Eso de parte nuestra, pues de parte de Dios es Él que en nosotros produce el querer como el hacer, para que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, tener fe en conocimiento y conocer para creer por nosotros mismos. Y con temor y temblor nos ocupemos en eso, porque es algo grandioso. Eso es lo mejor de lo mejor. Es lo que te hace vivir, disfrutar de Dios en tu vida y estar gozoso. Tiene que haber entonces esa motivación engendrada por Dios, hermanos, para vos querer usar tu razón humana y por lo tanto también luego usar la fe para seguir aumentando más en esa razón y seguir aumentando la fe, y esa motivación es esencial. Y hay un salmos que un autor usó acá en inglés que dice así, relacionado con esta motivación. Dice, un salmo que David escribió, dice: y yo correré por el camino de tus mandamientos cuando yo haya asegurado mi corazón en la libertad. Hay un salmo que dice eso. Y luego dice el autor, que tengo acá, el libro que se llama William Romaine, que es un puritano de esa época, El camino, la vida y el camino y el triunfo en fe. En inglés, The Walk and Triumph on Faith, de William Romaine. Él dijo que tu corazón, lector, y el mío, disfrute más de la libertad de los hijos de Dios. Y entonces nosotros no solamente iremos adelante, sino que también correremos rápido. Porque este salmo dice: y yo correré en el camino de tus mandamientos. Dice: y nada te parará de seguir andando. Y hasta que Dios nos llame para el precio del premio que nos va a dar. Ahí a mi manera traduje, no fue perfecto, pero eso es lo que dijo en el contexto, parafraseando un poco también. El motivante es conocer la libertad que tenemos en Cristo Jesús, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como dice Romanos 8 por ahí al final, o un poco antes. Saber que estamos firmes en la libertad y apropiarnos de esa libertad y estar firme, como dice Gálatas 5:1. Tenemos que apropiarnos y conocer más esa libertad que Cristo
el Evangelio promovió. Y las Escrituras está empapado de eso. Para que eso sea nuestro motivante para correr aquí. No solo seguir adelante, sino correr, como dice el Salmos. Para seguir usando todos nuestros dones, nuestras habilidades que Dios nos dio. Pero para seguir conociendo a Dios. La vida eterna es conocer a la persona más excelente, que tiene, bueno, más que infinitas cualidades que son asombrosas, mucho más valiosas que cualquier tesoro, que nos va a hacer querer seguir conociéndole más. Pues al conocerle más, nosotros también somos transformados más como Él. ¡Wow! Tenemos más sus atributos, también tenemos más paz, alegría, felicidad también. Por eso hay muchos que andan tristes. Y aun cuando leen la Biblia, ¿cómo es eso? Porque están usando mal la razón. Bueno, hermanos, con esto termino estas clases de la razón y la fe y espero que les haya servido de mucha bendición. Vamos a ver que voy a seguir hablando luego. Las partes más prácticas de lo que provoca la fe y bueno, la fe no, porque estoy en el curso de la fe. Partes prácticas de la fe, cómo usar la fe de manera correcta. Voy a enfatizar eso y de una manera práctica para ver cómo eso funciona. Y algunos también voy a revelar algunas ideas erradas que algunos tienen y por lo tanto no viven una vida eficaz en su vida cristiana. Ahora este libro que estoy leyendo acá me aclaró bastante y me confirmó cosas que yo creía y bueno, ya sabía, pero este libro me alienta más a ver que otro en la historia también sabe estas realidades, como la Biblia dice, que el justo por la fe vivirá. La fe es la puerta de entrada a recibir las bendiciones de Dios. Esto es debido a nuestra unión mística que tenemos con Él. Todos los puritanos, los de la Reforma, Calvino, sabía eso, que todas las bendiciones para nosotros, para vivir hoy la vida cristiana, la obtenemos por medio de la fe. Es ese brazo, ese instrumento de Dios que nos hace obtener todo lo que Él conquistó para nosotros. Y este libro lo dice clarito y quiero hablar más sobre eso para encaminar la fe a lo práctico. Bueno, que tengan un buen día en Cristo Jesús.